El reggaetón, un género musical que ha ganado una enorme popularidad en las últimas décadas, ha sido objeto de un intenso debate en cuanto a su influencia en la sociedad, especialmente en lo que respecta a la representación de la mujer y su impacto en la mentalidad de los jóvenes. Si bien es cierto que el reggaetón tiene sus raíces en la cultura caribeña y ha evolucionado como una expresión artística legítima, también es innegable que ha generado controversia debido a su contenido lírico y visual. Uno de los principales puntos de crítica hacia el reggaetón es su representación de la mujer. Con frecuencia, las letras de las canciones y los videos musicales promueven una imagen estereotipada y sexualizada de la mujer, reduciéndola a un mero objeto de deseo y satisfacción masculina. Las letras suelen glorificar la objetivación y el consumo de la mujer como si fuera un producto, perpetuando así nociones de inferioridad y sumisión. Este tipo de representación no solo es irrespetuosa hacia la dignidad de la mujer, sino que también contribuye a reforzar desigualdades de género y a normalizar la violencia machista. Además, el reggaetón puede tener un impacto negativo en la mentalidad de los jóvenes al promover valores superficiales y estilos de vida hedonistas. Las letras de muchas canciones exaltan el consumo excesivo de alcohol, drogas y sexo casual como elementos centrales de la diversión y el éxito, lo que puede llevar a una percepción distorsionada de la realidad y a la adopción de comportamientos riesgosos. Esta glorificación de conductas autodestructivas puede influir en la toma de decisiones de los jóvenes y en su desarrollo emocional y social, llevándolos a priorizar la gratificación inmediata sobre el crecimiento personal y el bienestar a largo plazo. Asimismo, el reggaetón puede contribuir a la cosificación y la hipersexualización de la juventud, tanto masculina como femenina. Los videos musicales suelen mostrar imágenes provocativas y sugerentes que refuerzan estereotipos de género y perpetúan normas poco realistas de belleza y masculinidad. Esto puede generar una presión indebida sobre los jóvenes para que se ajusten a estos estándares irreales y puede afectar su autoestima y su percepción de sí mismos. Es importante reconocer que el problema no radica exclusivamente en el reggaetón en sí mismo, sino en la forma en que se utiliza y se promueve. Si bien es cierto que el reggaetón puede ser una forma legítima de expresión artística y cultural, también es importante ser críticos con su contenido y fomentar una representación más equitativa y respetuosa de la mujer en la música y en los medios de comunicación en general. Asimismo, es fundamental educar a los jóvenes sobre la importancia del respeto mutuo, la igualdad de género y la toma de decisiones responsables, para contrarrestar los posibles efectos negativos del reggaetón y promover una sociedad más justa y equitativa para todos. El debate en torno al reggaetón y su impacto en la sociedad, particularmente en lo que concierne a la dignidad de la mujer y la formación de la mentalidad de los jóvenes, se amplifica cuando se examina desde una perspectiva cristiana. Desde esta óptica, se profundiza en la preocupación por la integridad de cada individuo, en especial la dignidad inherente a la mujer como creación divina y el llamado a una vida de virtud y respeto mutuo. La cosificación y la sexualización excesiva presentes en muchas letras y videos de reggaetón chocan directamente con los valores cristianos de respeto, pureza y amor genuino. La mujer, vista como hija de Dios, es considerada en la fe cristiana como un ser valioso, digno de ser tratado con honor y reverencia. La instrumentalización de la mujer como mero objeto de deseo contradice esta visión y socava su dignidad inherente como persona amada por Dios. Asimismo, desde la perspectiva cristiana, la sexualidad se considera un regalo sagrado de Dios destinado a ser vivido dentro del contexto del matrimonio, en unión con el amor y el compromiso mutuo. El reggaetón, al promover una sexualidad desenfrenada y sin compromiso, desvirtúa este concepto, contribuyendo a una cultura de gratificación instantánea y desconexión emocional que puede tener consecuencias devastadoras en las relaciones humanas y en el bienestar espiritual de los individuos. Desde una ética cristiana, se insta a los jóvenes a buscar la virtud y la pureza en sus pensamientos y acciones y a respetar la dignidad de sí mismos y de los demás. Esto implica rechazar la cultura de la cosificación y la objetivación promovida por muchas expresiones del reggaetón y cultivar relaciones basadas en el respeto mutuo, la honestidad y el amor verdadero. Por otro lado, la influencia del reggaetón en la mente de los jóvenes también es motivo de preocupación desde una perspectiva cristiana. La letra y la estética de muchas canciones pueden promover valores y comportamientos contrarios a los principios cristianos, como la violencia, la promiscuidad y el materialismo. Esto puede desensibilizar a los jóvenes ante el sufrimiento ajeno, fomentar actitudes egoístas y contribuir a la erosión de la moralidad y la integridad personal. En este sentido, la educación moral y espiritual desempeña un papel crucial en la formación de la mentalidad de los jóvenes, ayudándoles a discernir entre lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, digno de elogio y lo que no lo es, como enseña la fe cristiana.
Al fomentar una cosmovisión fundamentada en principios éticos y espirituales, se les equipa para resistir las influencias negativas del entorno y tomar decisiones que reflejen su identidad y vocación como hijos e hijas de Dios. El análisis del reggaetón y su influencia en la sociedad contemporánea, especialmente en relación con la dignidad de la mujer y la formación de la mentalidad de los jóvenes, abarca diversas dimensiones que merecen una exploración más profunda. Desde una perspectiva secular, se plantean interrogantes sobre la representación de la mujer en la industria musical y los efectos de la hipersexualización en la percepción de la sexualidad y las relaciones interpersonales. Sin embargo, al considerar el tema desde un punto de vista cristiano, se añade una dimensión ética y espiritual que enriquece el debate y suscita reflexiones adicionales sobre la dignidad humana, la moralidad y el propósito de la sexualidad en el plan divino. Desde una perspectiva secular, el reggaetón se ha convertido en objeto de críticas debido a la manera en que retrata a la mujer en sus letras y videos musicales. La cosificación y la objetivación de la mujer como un mero objeto de deseo sexual reflejan patrones culturales arraigados que perpetúan desigualdades de género y contribuyen a la normalización de la violencia y la discriminación. La representación estereotipada de la mujer en el reggaetón no solo afecta la percepción de las jóvenes sobre su propio valor y dignidad, sino que también influye en la forma en que los jóvenes varones perciben y tratan a las mujeres en la vida cotidiana. Asimismo, el reggaetón puede tener un impacto significativo en la formación de la mentalidad de los jóvenes al promover valores y comportamientos que pueden ser contraproducentes para su desarrollo personal y social. Las letras que glorifican el consumo de alcohol, drogas y sexo casual como elementos centrales de la diversión y el éxito pueden llevar a una percepción distorsionada de la realidad y a la adopción de conductas de riesgo. Además, la exposición constante a imágenes sexualmente explícitas en los videos musicales puede desensibilizar a los jóvenes ante la violencia y la degradación, contribuyendo a una cultura de la impunidad y el irrespeto. Desde una perspectiva cristiana, el análisis del reggaetón adquiere una dimensión adicional al considerar los principios éticos y espirituales que guían la vida de los creyentes. La cosificación y la hipersexualización presentes en muchas expresiones del reggaetón se contraponen a la visión cristiana de la sexualidad como un don sagrado de Dios destinado a ser vivido dentro del marco del matrimonio y, en unión con el amor y el compromiso mutuo. La instrumentalización de la sexualidad como un medio de gratificación personal y el fomento de relaciones superficiales y desprovistas de compromiso contradicen los valores de pureza, fidelidad y respeto mutuo que promueve la fe cristiana. Además, desde una perspectiva cristiana, se enfatiza la importancia de la educación moral y espiritual en la formación de la conciencia y el discernimiento ético de los jóvenes. La enseñanza de los valores evangélicos, como el respeto por la dignidad humana, la justicia social y la solidaridad, ofrece un marco ético sólido que puede ayudar a los jóvenes a resistir las influencias negativas del entorno y a tomar decisiones que reflejen su identidad y vocación como hijos e hijas de Dios. En este sentido, el análisis del reggaetón desde una perspectiva cristiana invita a una reflexión más profunda sobre el papel de la música y la cultura en la formación de la identidad y los valores de los jóvenes. Al tiempo que se reconoce la importancia de respetar la libertad artística y la diversidad cultural, también se plantea la necesidad de promover una cultura del respeto, la dignidad y la solidaridad que refleje los principios éticos y espirituales que fundamentan la fe cristiana. En última instancia, la búsqueda de un equilibrio entre la libertad creativa y la responsabilidad social es fundamental para construir una sociedad más justa y humana en la que todos los individuos puedan desarrollar su potencial y vivir en armonía con los demás. El reggaetón, como género musical, ha suscitado un intenso debate sobre su impacto en la sociedad, especialmente en lo concerniente a la dignidad de la mujer y la formación de la mentalidad de los jóvenes. Esta controversia se amplifica cuando se examina desde diferentes perspectivas, incluida la óptica cristiana, que destaca preocupaciones éticas y espirituales adicionales. Desde una perspectiva laica, el reggaetón ha sido objeto de críticas por su representación de la mujer, que a menudo la reduce a un mero objeto sexual y promueve la cosificación y la objetivación. Las letras de muchas canciones y los videos musicales suelen glorificar la violencia de género, la promiscuidad y la cultura de la fiesta desenfrenada, perpetuando así estereotipos dañinos y normalizando conductas irrespetuosas y perjudiciales. Esto plantea serias preocupaciones sobre la dignidad y el respeto hacia la mujer, así como sobre la influencia negativa que puede tener en la mentalidad de los jóvenes, al promover valores superficiales y conductas autodestructivas. Desde una perspectiva cristiana, estas preocupaciones se profundizan aún más, ya que se añade la dimensión espiritual y moral al análisis. La fe cristiana enseña que cada persona, independientemente de su género, es una creación amada y valorada por Dios, y que la dignidad inherente de la mujer debe ser respetada y protegida en todo momento.
La cosificación y la objetivación presentes en muchas expresiones del reggaetón chocan directamente con estos principios, socavando la enseñanza cristiana sobre el valor sagrado de cada ser humano. Además, desde una perspectiva ética, el reggaetón puede promover valores y comportamientos que son contrarios a los principios cristianos de amor, respeto y virtud. La glorificación de la promiscuidad, el consumo de drogas y el materialismo puede desviar a los jóvenes de una vida de rectitud y plenitud, alejándolos del camino de la virtud y el crecimiento espiritual. Esto plantea desafíos significativos para la educación moral y espiritual de los jóvenes, así como para la formación de una cultura que refleje los valores del Evangelio. Por otro lado, es importante reconocer que el problema no radica exclusivamente en el reggaetón en sí mismo, sino en la forma en que se utiliza y se promueve. El reggaetón, como cualquier forma de arte, puede ser una expresión legítima de la creatividad humana, y su impacto en la sociedad depende en gran medida del contexto en el que se presenta y se consume. Por lo tanto, es fundamental fomentar una cultura que valore y promueva la dignidad humana, el respeto mutuo y la búsqueda de la verdad y la bondad en todas las expresiones culturales, incluido el reggaetón. En última instancia, el debate sobre el reggaetón y su impacto en la sociedad es complejo y multifacético, y no tiene una solución fácil. Requiere un diálogo abierto y constructivo entre diferentes sectores de la sociedad, así como un compromiso compartido para promover una cultura que refleje los valores fundamentales de la dignidad humana, la justicia y el amor. Solo así podremos abordar los desafíos planteados por el reggaetón y trabajar juntos hacia un futuro más justo, equitativo y respetuoso para todos. En conclusión, si bien el reggaetón puede ser disfrutado como una forma de expresión artística, es importante reconocer y abordar sus aspectos problemáticos. Es necesario promover una representación más equitativa y respetuosa de la mujer en la música y en los medios de comunicación, así como fomentar valores positivos y conductas responsables entre los jóvenes. Desde una perspectiva cristiana, esto implica vivir de acuerdo con los principios de la fe y trabajar para construir una sociedad que refleje los valores del amor, la justicia y la dignidad humana en todas sus expresiones.